manos, colocándose alcohol al 70% o alcohol gel, ¿no? Entonces esto, pues, trata, en este caso la doña María o Juana, el nombre que quieran, yo voy a pedir el consentimiento siempre y voy a indicarle que para verificar lo que me acaba de contar el interrogatorio, lo que revela el interrogatorio, yo necesito complementar con el examen físico de las mamas, ¿no? En este caso, una otra sabanilla más, una sabanillita más, por favor. No, en este caso, como se trata de una maqueta, yo voy a utilizar un par de guantes, ¿no? Y un poco de talco para evitar dañar o deteriorar la maqueta. En una paciente normal, pues no lo voy a hacer, simplemente sin guantes y sin talco, ¿no? Como íbamos a explicar hace un momento. Aún si presentar alguna secreción, digamos. Si hay alguna lesión, alguna cicatriz, pues guantes son estériles, pero no va a ser en todas las pacientes, ¿no? La mayor parte de los pacientes que han venido, pues van a estar solamente con una muestra, un dolor, una masa, un bulto, etc. Entonces, obviamente ya inspeccionando, ya sabemos si necesitamos utilizar o no guantes. Pero en el caso de la maqueta, específicamente, cuidado, en el caso de la maqueta siempre con guantes. Para no dañar, lo que pasa es que es un material especial en silicona y algunos compañeros capaz han utilizado mal, han hecho y pues se les daña. Y está, solamente para la maqueta. No solamente voy a explorar y interrogar al paciente, yo lo voy a plantear, revisar. Cuando voy a explorar la mama, generalmente cuando la paciente viene con un dolor en la mama, yo tengo que explorar esa mama. Cuando está con fiebre la paciente y refiere que tiene el dolor también en la mama, cuando ha notado la presencia de un bulto, una masa, ¿no? Cuando viene por un chequeo de rutina, también, no vengo por el chequeo de rutina, vengo a ver cómo estoy y todo eso, porque mi abuelita, mi mamá, mi tía, etcétera, tenía un cáncer. O yo habré determinado el interrogatorio si el paciente toma o no toma anticonceptivos, si tiene una menarca temprana, una menopausia tardía, no si es su primer, si se embaraza muy tarde, no es una clínica estañosa, ¿no? Veré si todas esas cosas, si se somete a muchas radiografías, también otra de las cosas, todos esos factores de riesgo, yo teniendo siempre presente voy a proceder entonces a explorar a mi paciente, ¿no? Para esto, pues yo voy a pedir al paciente que se descubra de la cintura para arriba, ¿no? Entonces, ya una vez logrado el consentimiento, voy a tener esto y yo pues facilitaré que el paciente esté sentada, ¿no? Con los brazos a los lados, ¿no? Tratando de evitar la mayor tensión posible, y voy a colocar siempre en la parte anterior del paciente. Primero, la inspección general, va a ser así, con todo el torso desnudo, de la cintura para arriba. Para esto yo puedo pedir al paciente que se ponga una batita o unas sabanillas, etcétera, que me cubran la parte que no voy a explorar. Entonces en eso yo voy a ponerme de frente y voy a explorar. Lo que primero que tengo que ver en el paciente es justamente si están localizadas adecuadamente las mamas. Normalmente la mama está localizada entre el segundo espacio intercostal y el sexto espacio intercostal en el borde external, depende de la mama, ¿no? Derecho, ¿no? Y su otro límite será el borde axilar, la línea axilar anterior, ¿no? En esto yo voy a determinar el número de mamas, normalmente van a ser 2, en algunas pacientes tendrán capaz mamas supernumerales, pero capaz no más allá de otras 2 o 1 más, pero estas van a ser más rudimentarias y no van a cumplir la misma función de las glándulas mamarias principales. Luego yo voy a observar también su vascularidad. Normalmente si es una masa vascularizada, yo ya en la anamnesis habré determinado si está o no en periodo de lactancia. Normalmente en periodo de lactancia la vascularidad o las venitas van a ser visibles en ambas mamas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una paciente que tiene un cáncer o una masa maligna, que tiene una sola de las mamas que estará provocando esto. Lo otro que yo voy a observar en eso es la simetría de las mamas, ¿no? Normalmente las mamas deberían ser de la misma forma, ¿no es cierto? ¿No? De la misma forma, el mismo contorno, casi el mismo tamaño. Sin embargo, normalmente la mama derecha va a ser ligeramente
más voluminosa que la mama izquierda, porque todo lo que la mano que nosotros dominamos siempre va a ser un poquito más grande, más voluminoso o más marcado que la mama o el lado contrario. Lo mismo sucede en las mamas, ¿no? Y observaré también que los pezones de las mamas se dirigen hacia abajo y hacia afuera en condiciones normales, ¿no? También observaré si esta dirección de los pezones no está así como está descrito en los libros, hacia abajo y hacia afuera, está más bien retraído o dirigido hacia adentro. Yo sospecharé que alguna lesión subyacente está ocasionando la retracción o la desviación de esta mama, ¿no? Lo otro que voy a observar también en mis pacientes es si tiene o no secreciones ya espontáneas, como la presencia de un sangrado que puede ser activo o anterior. Luego observaré si tiene o no la presencia de una secreción de pus, que es la penorrea, ¿no? El anterior es la telorragia, y si hay salida de leche espontánea, yo tendré bien cuidado de preguntar si esta paciente está dando o no de lactar, particularmente en los primeros meses de la lactancia va a ocurrir eso, ¿no? Pero cuando es una lactancia más allá de los 6 meses, en una época donde la paciente y a su hijo no está dando de lactar, entonces yo sospecharé de galactorragia, que puede estar o no relacionada con un problema de cáncer, de un tumor hipofisiario, de la presencia de un prolactinoma, en este caso de un hipotiroidismo, ¿no? Que va a estar muy desarrollada la hipófisis, nuestros hipotiroidismos muy marcados, muy avanzados, o la presencia de consumo de algunos medicamentos como la domperidona, algunos fenotiazínicos, etcétera, que podrían provocar la presencia de secreción láctea o galactorrea en estos pacientes, ¿no? Luego yo voy a continuar viendo si no tiene secreción de pus. Por ejemplo, esta paciente, si tiene secreción de pus, yo sospecharé que esta paciente esté cursando con alguna inflamación, cambios de coloración en la piel relacionadas con un proceso inflamatorio, generalmente por una mala técnica de lactancia que va a condicionar una mastitis, ¿no? Que es diferente a la mastodina, que solamente es el dolor. La mastitis hay además un proceso inflamatorio. Esta paciente además tendrá mucha fiebre más de 40 hasta 40 grados inclusive, mucho dolor y por lo tanto limitación en la lactancia. Y eso eventualmente, como les decía, es una mala técnica de lactancia, y eso en el tiempo que va a generar que se genere pus, y eso si uno observa va a haber una salida de pus por estas mamas, ¿no? Realmente, como les digo, eso va a provocarse en una mamá primeriza, una madre joven, ¿no? Una madre que tiene 1, 2, 3 hijos, muy poco probable de hacer esto, ¿no? Luego yo voy a observar también los contornos, es decir, los contornos que tienen que ser regulares, simétricos, y si hay un aplanamiento de las mamas, que está plana esta mama, entonces sospecharé altamente que hay algo que está ocasionando, ¿no? Esto dentro de la inspección pasiva de las mamas yo voy a poder observar. Lo otro que tengo que ver un poquito es ver que la piel de la mama de las pacientes tiene una textura como piel de durazno, y cuando no tiene esa piel de durazno, esa textura como piel de durazno, tiene como una piel de naranja, yo sospecho altamente que esa paciente tiene un cáncer en ese lado de la mama. ¿Qué significa? Que sus poros están más dilatados, la piel está más engrosada, como la cáscara de naranja, ¿no? No hablamos de las naranjas finitas como animal, no las naranjas nosotros, ¿no? Las que tienen cáscara gruesa, y esa paciente pues va a tener ese aspecto. ¿Y a qué se debe esto? A una éxtasis linfática. O sea, la linfa que hay en esta zona va a estar influida probablemente por un compromiso de la masa maligna que está obstruyendo el drenaje linfático. Entonces ya altamente sospechosa esta otra característica, ¿no? Y luego yo voy a observar ya de forma paciente, ¿no? De forma activa, le pediré que se coloque, ya sea al respaldar de una silla o en la misma camilla, que con el dorso desnudo se agache, y veré cómo caen estas mamas, ¿no? Y si cae una de las mamas más que la otra, yo puedo sospechar que algo que está haciendo jalar o retrayendo esa mama, ¿no? Entonces eso voy a poder observar, ¿ya? Y vemos siempre en relación a la forma de las mamas, ¿no? Que cuando es
una paciente adolescente, tendrá una forma cónica. Cuando es una paciente adulta, como es presente en la maqueta, pues la forma será más bien redondeada. Y cuando es una paciente ya postmenopáusica, senil, entonces tendrá unas mamas más bien péndulas, caídas, que es parte de la evolución o del estímulo hormonal que va a presentar nuestra paciente, ¿no? Luego que he hecho esta inspección pasiva, yo voy a pedir al paciente que lleve las manos hacia la nuca y voy a hacer que haga fuerza en los músculos pectorales, o poniendo las manos en carro, lo mismo, algo que haga fuerza, o haciendo contrafuerza si se quiere, o haciendo esto otro, de tal suerte que la contracción del músculo pectoral haga que, si es que hay una masa en profundidad o subdérmico, subyacente a la dermis o a la epidermis, jale esta masa, ¿no? Entonces eso va a provocar o desencadenar la presencia de una lesión que podría estar encubierta. Una vez que he hecho esta inspección, tanto pasiva como activa, yo voy a pedir al paciente entonces a que se recueste normalmente y ahora sí, voy a cubrir la mama, que no voy a explorar, que no voy a hacer la palpación. Por ejemplo, en la mama izquierda vamos a explorar. Para esto yo voy a colocar una almohadita o un almohadoncito, una baja nomás, por debajo del hombro de mi paciente, que más o menos es esta altura, para que le ponga mejor la parte externa. E incluso le voy a pedir al paciente que lleve su mano hacia la frente, así como estoy poniendo yo, para que eso más me facilite la exploración. Luego, como ya hemos hablado de esto, es una maqueta, voy a colocar un poquito de talco para favorecer que el guante o mis dedos pues, discurran con más facilidad. Entonces yo voy a utilizar habitualmente los 3 dedos, el índice, el medio, el anular, el pulpejo de estos o la yema de estos, para poder discurrir en sentido ascendente y descendente, como es la técnica. Y siempre voy a, observen ustedes, voy a empezar por la parte del segundo espacio intercostal, siempre por la parte más interna, pegada en el borde izquierdo, en este caso del esternón, ¿no? Y voy a ir bajando, de tal suerte que mis dedos no van a hacer este movimiento, sino siempre van a estar pegados a la piel de mi paciente. Si quieres puedes poner este escalón, no hay problema, hacer esta entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Ir bajando poco a poco. Vamos bajando, haciendo semicírculos, ¿no? Hasta la parte inferior, luego voy ahí, pues ahí encuentro por ejemplo una masita, describo las características, una masita de superficie un poco rugosa, ¿no? De qué tamaño más o menos, de unos 2 centímetros de diámetro, no está adherida a planos profundos, es móvil, no es dolorosa, ¿no? Y luego proseguiré hacia arriba, una vez que he descrito sus características, hasta el segundo espacio intercostal, y luego bajaré nuevamente, y cerca del pezón o la areola, yo voy a bordear, voy a evitar esto para volver a bajar, ¿no? Y una vez que estoy en esta parte, cuando vuelvo, entonces ya, ahora sí les retiro la sabanita o la almohadita o el almohadoncito, y hago que mi paciente de su mano que estaba aquí baje hacia el hombro, ¿no? ¿Para qué? Para que la parte interna ahora sea expuesta en realidad, ¿no? Entonces una vez que estoy ahí, voy a continuar lo mismo hacia arriba y luego hacia abajo, y en esto voy a encontrar aquí hay otra masita en la cola de Spencer. Nosotros para esto siempre dividimos la mama en 4 cuadrantes, ¿no? Y el quinto cuadrante va a ser la cola de Spencer. Entonces determino las características. Es una masa aparentemente rugosa, parece estar adherida a planos profundos, más o menos de 1 centímetro. Hay otras masitas satélites, etcétera, etcétera. Es o no dolorosa, entonces voy describiendo las características. Y luego va a ir bajando, y en la parte inferior voy a encontrar otra masita que es igual de superficie lisa aparentemente, de bordes medio irregulares, medio adheridos a planos profundos, ¿no? Y finalmente voy a ir en la parte terminar en la cola de Spencer, lo que corresponde, y con esto habré terminado. Pero antes de terminar voy a hacer la exploración del pezón, ¿no? En el pezón veré las 5Ds, la descarga, la descamación, los cambios de coloración, las depresiones, ¿no? Y en esto voy a hacer una compresión del pezón
en ese sentido y en sentido horizontal. ¿Ya? En sentido vertical y en sentido horizontal. O lo otro que puede hacer es hacer esto, ¿no? Es como exprimiendo, ¿no?, la mama, de tal suerte que si hubiese alguna secreción, pues yo voy a favorecer la salida o la emergencia de esta. Puede ser leche, puede ser sangre, puede ser pus, o la combinación de estos y va a salir evidenciado, ¿no? Como hacía la pregunta, si hay alguna lesión, alguna ulceración o alguna secreción, yo utilizaré un par de guantes sí en el paciente para no contaminarlo y para no contaminar las otras áreas. Y lo mismo si encuentro una lesión ya a la infección en una zona enrojecida, será la última la que explore. Empezaré por la parte interior, después termino en la parte exterior. Finalmente voy a pasar a la axila. Para eso voy a pedir solo sentarte nomás aquí, así. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a explorar? Yo coloco mi mano aquí sobre mi antebrazo, así, eso, y ligeramente entreabierto y voy a generar esta posición. Apóyalo más, sueltita, y voy a introducir mi mano para ir palpando los grupos ganglionares, particularmente el ganglio central, la pared anterior, la pared interna, la pared externa, la pared posterior y la parte de la cúspide donde están los ganglios centrales, y luego voy a proceder a evaluar la mama contralateral. Entonces esa es la última parte que nunca debemos olvidarnos de explorar en nuestro paciente. Y luego, de hecho, hemos terminado, cubro esta mama que ya no voy a explorar y exploro ya también la mama contralateral, ya exactamente los mismos pasos, los mismos procesos, ¿ya? Y luego que he terminado, ya le explico a mi paciente, ¿no?, que la exploración evidentemente es una masita de características, es una masa que hay que continuar estudiando y que necesitamos hacer exámenes complementarios, una ecografía mamaria, una mamografía, o lo que sea, lo que corresponda, ¿no? Y si llego hasta esa parte del diagnóstico, ya puedo enviar con el ginecólogo o con el oncólogo o con quien corresponda, ¿no? Entonces, seguramente el ginecólogo ya mandará al oncólogo, etcétera, cirujano. Y luego ya quiero que se cubra completamente el dorso, el torso más bien de esta paciente, y ya pues, termina todo el proceso. Y en este caso están con los guantes, los desechos siempre en el basurero habitualmente, debe ser un basurero con bolsa roja, hay potencialmente contaminados. Me lavo las manos o me coloco alcohol gel o alcohol del 70% para ya haber terminado. Le pido al paciente que puede volver a su asiento que la exploración ha terminado. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna